Bien, pues bienvenidas sean todas a este taller del segundo semestre que iniciamos el día de hoy. El taller le nombramos Redescubriéndome, liberando mis emociones. Como les decíamos en la sesión anterior, que estábamos calentando motores, porque este taller se trata de compartir, de poner en la mesa lo que siento, lo que pienso, lo que me asusta o mis fortalezas, o sea, poner en la mesa y abrirme para que con mi experiencia tal vez alguien se beneficie o escuchando a otra de mis compañeras yo pueda sentirme que no soy la única que está pasando por tal situación o que estoy sintiendo tal cosa, ¿ok? Entonces, redescubriéndome, liberando mis emociones. El programa consta de 7 sesiones. La primera que vamos a ver el día de hoy es todo camino parte de una identidad. Después vamos a hablar de las emociones, las detectamos, luego aprendemos a manejarlas. Vamos a tener 2 sesiones de las herramientas que tenemos para hacernos fuertes en este manejo de emociones, que son las virtudes. Después vamos a tener una autoevaluación y hacer un plan de acción. Esto nos va a ayudar a redefinir o tal vez a diseñar nuestro plan de vida. Y la última es Dios siempre está conmigo o Dios siempre está contigo, ¿ok? No nos olvidamos de Dios en ninguna sesión, pero al final queremos cerrar con broche de oro con este tema. Dios siempre está conmigo. ¿Ok? Entonces, el tema del taller Redescubriéndome, ¿sí? ¿Qué quiere decir redescubrir? ¿Alguien? ¿Es leer lo que tienes en pantalla, Marlita? Puedes leerlo o lo que yo ahorita, pienso. o puedes Ajá. darme tu opinión. O sea, aquí vamos a ir aprendiendo todas de nuestra experiencia y de nuestra opinión. Bueno, si te doy mi opinión es darme cuenta de que algo que a lo mejor ya tenía por ahí o había experimentado o sentido o pensado, pero no lo había profundizado mucho y de pronto tengo alguna situación y me doy cuenta de que esa situación o ese sentimiento o esa sensación que había vivido quizás en alguna otra ocasión, la puedo identificar mejor hoy día, la puedo manejar mejor hoy día, ¿no? Claro. Puede ser. Muy bien, ¿sí? Dice, redescubrir es volver a descubrir. ¿Sí? Otra vez, descubrir. Volver a descubrir algo que ya se había descubierto o que se conocía, pero fíjense, se había quedado olvidado o relegado a un segundo término. Entonces, en este taller vamos a redescubrirnos, vamos a redescubrir todas esas fortalezas que tengo, pero que se habían quedado como que olvidadas o perdidas o que no había sido necesario sacarlas a flote, porque no había habido alguna situación que las detonara. ¿Ok? Un sinónimo de redescubrir es reencontrar. Es como que algo que estaba perdido y lo encontré de nuevo. Recuperar algo que tenía, ¿sí? Pero lo había perdido y ahora lo recupero, lo vuelvo a tener. Localizar es cuando vuelvo a decir la palabra perdido, o sea, cuando no encuentras algo y lo localizas, lo encuentras y lo recobras. Todos estos sinónimos nos hablan de encontrar de nuevo, ¿sí? Y el tema de hoy, todo camino parte de una identidad, es el tema de nuestra sesión, la sesión número 1. Entonces es reencontrar ese camino que me lleve a redescubrirme a mí misma, a conocerme nuevamente o realmente a conocerme tal vez por primera vez, porque hay circunstancias en la vida que dices, nunca me había tocado vivir y ya me estoy conociendo realmente, o sea,
sé que soy muy fuerte porque estoy afrontando tal o cual situación. ¿Ok? Todo el semestre pasado, Marta nos habló maravillosamente durante 8 sesiones de la identidad. ¿Ok? Alguien que me diga con sus palabras qué es la identidad. Estamos hablando de la identidad de la persona. Yo, Marlita. A ver, Erika. Conocerme a mí misma, conocer quién soy como hija de Dios, como mujer, como madre. Tratar de entenderme en mí misma, en mi interior, todas las partes que me componen. Y a eso me refiero espiritual, biológicas, todas las partes. En todos los sentidos. Muy bien. Mira, dice, la identidad es el conjunto de rasgos propios, atributos y características de un individuo. Esas características, ¿sí? O esos rasgos nos hacen ser únicos e irrepetibles y diferente a los demás. ¿Ok? A veces nosotros nos preguntan, ¿quién eres? Esa es una pregunta así como que parte de la identidad para saber quién soy, tengo que responder esa pregunta. Entonces, es una pregunta a veces hasta difícil, o sea, porque ¿quién soy? Y dices, bueno, a ver, alguien que me quiera decir, ¿quién eres? Betty, ¿lo era? ¿Quién eres? Ay, qué bárbara. Bueno, pues yo soy una hija de Dios creada a su semejanza. Ok. Entonces, tengo que tratar de sacar todo lo bueno porque Dios todo lo hace bueno. Entonces, Él nos creó para, pues, para seguir sus enseñanzas. Entonces, pues, hay que estar siempre atentas, tratar de cultivar esos dones que Dios nos dio. Al menos yo, ¿verdad? Digo, trato de, pues, estar un poquito, yo creo que todas, estar cerca de Dios y descubrir realmente quiénes somos, para qué somos llamadas. Entonces, pues, somos llamadas para la eternidad. Muy bien, Betty. ¿Alguien más que me diga quién es? Ahorita no veo la lista de todas las que están conectadas, pero me acuerdo de algunas. Ahorita, Margarita, dime. ahorita usamos mucho esa pregunta porque con los cubrebocas no te identificas. Así es. Entonces, pues es la pregunta, ¿verdad? De que somos hijas de Dios y pues tenemos que compartirnos, ¿verdad? Unas con otras en estas sesiones, ¿verdad? Muy bien. Fíjense que como para nosotros no ha sido un tanto difícil poder responder esa pregunta, pero cuando se hace en general, la gente, ay, ¿quién soy? Bueno, soy Marla, tengo tantos años, estoy casada, soy muy platicadora, me gusta el cine. Entonces empezamos como que a dar el nombre, las cualidades. ¿Alguien que tiene su microfonito abierto? Gracias. Soy yo, perdón. No, no te preocupes. Empezamos a decir nuestros gustos, características, tal vez nuestros defectos, nuestras limitaciones, pero algo que me encantó que ustedes dijeron, las dos que nos compartieron, es ser hija de Dios. O sea, tenemos una identidad de semejanza con nuestro Creador. ¿Ok? Entonces, aquí vemos en la imagen que representa la invitación que les mandamos, una mujer que trae una maleta que carga sus cosas y va por el camino. Si se acuerdan ustedes también, la semana pasada veíamos esta misma imagen. Dice, en el viaje de la vida, y volvemos a ver un camino,
no solo se trata de avanzar y llegar a nuestro destino, sino también de disfrutar el camino. Porque en ese proceso de descubrirme o de redescubrirme en ese camino que tengo hacia la santidad, yo voy a disfrutar el día a día. Pero a veces ese camino no es tan ligero o no es tan lícito o no es tan recto. ¿Cómo ha sido tu camino? Te pregunto. ¿Cómo ha sido tu camino? Araceli. Pues ha sido un camino de irme descubriendo más que nada y de ir aprendiendo quién soy y que las conceptos o definiciones de las personas hacia mí no entender que no son, o sea, ¿cómo explicarlo? A mí una frase que estando aquí en el reino, que me pegó muy fuerte durante muchos años fue: el único que te define es Dios. Así es. Entonces, no creérmela las definiciones que el mundo exterior tiene hacia mí, o sea, hasta con los hijos o con la pareja o los padres, ¿no? Es que tú eres muy enojona, es que tú eres muy, no sé, no eres servicial, X, ¿no? Entonces, y que esas definiciones del exterior chocaban con mis definiciones propias, ¿no? Decían, no, es que yo sí soy buena, yo sí soy servicial, Dios sí me quiere. Entonces, era un choque muy fuerte, ¿no? Entonces, mi camino ha sido eso, de irme reencontrando a mí misma, pero por ese medio del camino con Dios, al saberme ya que Él es el único que me define y que aparte también es Él es el que está conmigo y es el que mejor me conoce, ¿no? Entonces, ahí es, bueno, más o menos. No, muy bien. Mira, aquí tenemos tipos de camino, busqué. ¿Cómo ha sido tu camino? A veces mi camino ha sido una carretera sin pavimentar, como decía hace rato, o sea, llena de baches, de bordos. A veces ha sido un bulevar, una superavenida. A veces ha sido un callejoncito. A veces inclusive un callejón sin salida. ¿Sí? Creemos que no, lo que me está pasando, no encuentro la salida y tengo un tope y no veo más allá de eso. Entonces, a lo largo de nuestro camino, tenemos todos estos tipos de caminos o nos sentimos así. Pero como Araceli nos estaba compartiendo, al final de cuentas ella cayó en cuenta de que si Dios la ama como es, o sea, todos los caminos van a ser avenidas y supercarreteras, ¿sí? No nos define nadie. La identidad, volviendo al tema de lo que era la identidad, dice, la identidad la adquieres en tu familia, ¿sí? Y empiezas a imitar aquellas cosas que te gusta de una u otra persona y se redefine o termina de definirse en la adolescencia, ¿verdad? La sociedad hace que esa identidad que tengamos nos marque y nos ponga unas pautas a seguir, unos lineamientos. Pero las situaciones que nos ha estado tocando vivir últimamente, pues nos ha redefinido inclusive esa identidad con la cual yo venía existiendo durante casi toda mi vida. ¿Sí? Tenemos ahora que, bueno, ya vamos, gracias a Dios, casi de salida en esta cuarta ola de COVID en México. Pero si tomáramos el tiempo de los 2 años anteriores, ¿cómo me sentí cuando supe esta noticia del coronavirus? Inclusive cuando ya sentía, hablando de la cuarta ola en específico, cuando ya sentía
que todo estaba casi normal. Ya había reuniones, ya podía yo abrazar a la gente, ya podía platicar, a veces inclusive en las reuniones familiares, pues quitarme el cubrebocas. Sí, como que ya nos estábamos confiando de que ya íbamos de salida y de repente la cuarta ola, una nueva cepa llamada Omicron empieza a poner en jaque no solamente a México, al mundo entero, un virus más contagioso, y lo hemos estado platicando inclusive ahorita antes de entrar al taller. Decíamos que tenemos mucha gente conocida a nuestro alrededor. Antes decías, el hijo o el amigo o el vecino, pero ahora dentro de tu misma casa inclusive tenemos gente que está contagiada. ¿Cómo me sentí al saber esta noticia? ¿Me limita? ¿Me da miedo? ¿Me da incertidumbre? ¿Cómo se sienten? Pues sí hay incertidumbre, y más que todo, pues adaptarnos, ¿verdad? A ver que esto pues cambia y puede seguir así. Entonces yo creo que incertidumbre, si hay, por ejemplo, bueno, en mi caso, que todavía tenemos niños en la escuela, pues el ya tener la esperanza de que todo iba a volver a la normalidad, de que ya iban a estar presencial, pues ya todo el tiempo, pues no, todo se viene para abajo otra vez, ¿verdad? Así Entonces, sí hay incertidumbre. Incertidumbre. Gracias, Laurita. ¿Alguien más? ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esta noticia? Y si no, de la cuarta ola, cuando empiezan las noticias a decirnos que hay un virus que se detectó en China y que ya se está yendo a Alemania y a Inglaterra, a Italia, que ya va a llegar o que ya llegó a México. O sea, ¿cómo nos sentimos? Realmente me dio incertidumbre, me dio miedo, me dio angustia, terror. ¿Qué fue lo que sentí con este cambio de situación en mi vida a nivel, inclusive a nivel mundial? La situación del mundo estaba paralizada. ¿Cómo me sentía ante esta situación? Gaby. Erika. Pues a mí me tomó, bueno, como todo mundo, por sorpresa. Ajá. Y sí te hace como que reflexionar, sí te da miedo, pones a pensar como que, a pensar en muchas cosas, en muchas situaciones, en el futuro también. Y también, bueno, en mi caso me hizo también como que fue pasando de varios estados, ¿no? Y también agradecer, digo, de miedo, de susto, de sorpresa, de inseguridad, y luego como que fue una curva para mí, ¿no? Después ir dando gracias a Dios por muchas cosas, por lo que sí tenía. Así es. Gracias, Gaby. Miren, y de lo que nos está hablando Gaby, aquí vemos una curva. Aquí fue el punto máximo que llegó al menos esta cuarta ola. Y ahorita Gaby nos decía, pues, miedo, incertidumbre, y luego al mismo tiempo, pues, agradecimiento de que, pues, a lo mejor no me ha tocado, he estado invicta estos 2 años, ¿sí? Entonces, el primer caso de COVID en México se detectó en febrero 27 del 2020, ¿ok? Y aquí en Monterrey fue el 11 de marzo también del 2020. Entonces, ese sentimiento que generó el confinamiento, yo me acuerdo la última ocasión era el bautizo de una sobrina, el 15 de marzo era domingo, pero ya estaba muy fuerte el rumor de que inclusive en Monterrey ya había habido un caso. Entonces, como que vamos o no vamos, con cubrebocas, o sea, todo era nuevo, todo era, no sé cómo hacerlo, no sé si puedo
abrazar a mi mamá y a mi papá en ese entonces. Estaba mi papá con nosotros. Entonces, no sabes cómo actuar. Entonces, esa identidad que te definía de ser muy segura de ti misma, de tener control, de saber, de repente llega todo esto y empieza a cambiarte, ¿sí? Empieza a reacomodar cosas, virtudes, herramientas o miedos, inseguridades, ¿sí? Y te empiezan a destantear tu vida. Entonces, esos son los sentimientos que pasamos todas y cada una de nosotras. Dice, en el principio de la pandemia, nadie lo había vivido, al menos no tan de cerca, a lo mejor en los libros de historia que conocíamos que la gripe española y todos esos, esas pandemias que existieron en el mundo, pero que no nos había tocado vivirla, inclusive en carne propia. Entonces, que todo esto generó un cambio en mi vida. Aquí vemos varias imágenes. Si ustedes se fijan en la de la esquina superior, ¿hay alguien? Izquierda o derecha para su pantalla, hay una persona con mascarilla, con cubrebocas. Nosotros cuando veíamos a alguien con cubrebocas decíamos, es que está enfermo, ¿sí? O sea, está enfermo y se está cuidando. Pero ahora nosotros somos los que la tenemos que usar para no enfermarnos. La vida cambió tanto que ahora perdimos inclusive nuestra libertad para, como decía Laura, los niños ya no iban a la escuela, tenían que tomar clases en línea, los trabajos también, cerraron las oficinas, mucha gente inclusive se quedó sin trabajo y tenías que tener desde tu casa, atender tu oficina, atender a tus hijos, atender a tu marido, ¿sí? Entonces, todos estos cambios en nuestra vida generaron incertidumbre, cambios en nuestra forma de ser y de actuar. Vemos aquí, por ejemplo, cuando se agotó el papel de baño, no sé si ustedes se acuerdan, ahorita yo me acuerdo y me da risa, pero ibas a Costco y no había papel, o sea, y veías gente que tenía carros y carros y carros y carros llenos del papel de baño, o sea, porque entras en pánico, haces compras de pánico, los estantes estaban vacíos, era como si hubiera habido un ciclón y había arrasado con todo. Las iglesias las cerraron. Entonces, vemos cómo perdimos muchas cosas con esta situación. Aquí vemos que inclusive perdíamos la oportunidad de abrazar a nuestros seres queridos por el temor a enfermarlos o enfermarnos a nosotras mismas. ¿Qué cambios hubo en tu vida? ¿Alguien que quiera compartir qué fue lo que más le pesó en esta pandemia? ¿Qué cambios, hacer cambio en tu vida que te costó más? Pues el estar alejada de la familia, de los seres que queremos, eso es lo que, pues yo creo que a todas nos costó más, el no tener ese contacto físico con las personas que amamos. Así Eso es lo que más costó. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, ¿Margarita? sí. Yo también, las reuniones familiares, las reuniones con amigas, todo eso pues se hizo de que no salías, ¿verdad? Nos cambió también mucho eso, ¿verdad? Y nada más por puro WhatsApp o algo así, ¿verdad? Pero era la manera también de que sí se cambió nuestra vida, ¿verdad? Así es. Cambió de un momento a otro nuestra vida. ¿Y qué pensamientos pasaron por nuestra mente? Yo también quiero comentar algo. A ver, Norita, dime.
perdón, no puedo poner video, pero sí quiero comentar. Para mí, por ejemplo, sí me impactó mucho el cambio de estilo de vida en cuanto a estar casa llena de diario, en el diario vivir. Sí me impactó mucho el que ahora todos en la casa, el que no podía hacer ruido porque estaban conectados, el estilo de vida que cambió totalmente, por un lado. Y por otro lado, que sí me benefició mucho o me hizo retomar mis oraciones, mis reflexiones, el estar un poco más en paz. El ajetreo como que se calmó. Pero sí me costó mucho adaptarme a la oficina en casa. Eso sí, Ok, la verdad sí me costó, y como todavía continúo igual a tener casa completa y todo, con todos diferentes horarios y así, sí me costó algo. muy bien. Y ya casi tenemos 2 años. Este es mi comentario. Gracias, Norita. Pero bueno, también, bueno, perdón, Araceli. No, yo creo adelante, que adelante. también nos costó a todas igual. Bueno, a mí lo que me hace reflexionar es que no nada más fui yo la que le costó trabajo, ¿no? Y al final tener la conciencia de la capacidad de resiliencia de todas. O sea, cómo se fueron adaptando, cómo fuimos aprendiendo, cómo fuimos resolviendo las diferentes situaciones de cada una de nosotras. Así como decía Nora, pues casa llena, conéctate al Zoom, oye la plática, no dejes de hacer oraciones, a pesar de todo eso. Entonces, a mí eso es lo que más me deja, ¿no? Muy bien. Dice, Marla, a ver, perdón, y si Dianita, me permites, adelante. me pasó ahorita por la cabeza esto y también, no sé si ustedes lo pensaron, porque yo sí lo pienso, como algo tan pequeñito como es un virus, nos vino a mover toda nuestra vida completa y a darnos cuenta de cuán frágiles somos. Ajá. Como humanos, ¿no? Ajá. También Gracias, eso. Janita. Muy bien. Y aquí retomando la pregunta, dice, ¿qué pensamientos pasaron por tu mente? O sea, ya no había viajes y como decían, ya no podíamos visitar a la familia, ya no podíamos ir a la escuela, no podíamos ir a trabajar, no podíamos inclusive ni siquiera salir al parque, ¿verdad? Entonces, esos pensamientos de miedo, de incertidumbre, como lo hemos estado mencionando hace rato, a veces te hacían hasta sentir mal. O sea, con todos estos problemas de la pandemia, con todo este aislamiento, hay personas que les ha afectado muchísimo. Por ejemplo, Erika, ¿tienes levantada la manita? Yo quisiera participar, Marla. Gracias. A ver, No, si quieres, Erika y luego Mariela. perdón, sí, es que a mí, por ejemplo, lo personal, llegó un momento que me entró pánico de plano. Al principio, como cuando me enteré por primera vez que estaba en China el virus, que fue el fin de año del 2019, así es. Muy fea, yo me valió, porque dije, está muy lejos, y como que la verdad no me detuve a pensar todo lo que podía ocasionar. Cuando lo empecé a ver más cerca, que ya lo estábamos viviendo, el encierro y todo, a mí me costó mucho trabajo la carga de trabajo que se vino en la casa, porque todos estaban aquí, y eso que somos 3, pero parecemos 20. Entonces, era, pues, hacer demasiadas cosas en el día y todo, ¿no? Sentí mucho la carga, pero nada me dio pánico, que yo decía, si nos enfermamos, mi esposo y yo, ¿qué va a ser de mi hija? Es hija única, la familia no está aquí. Y sí, llegó un momento en que creo que ya estaba estresada además de pensar lo que pudiera suceder si algo, nos enfermábamos, mi esposo y yo, ¿qué va a ser de mi bebé? Bueno, de mi nena. Sí. Me agobiaba demasiado. Así es. Mariela. Ay, sí, yo quería compartir justo eso. A mí lo que más me ha costado es alejarme más bien de mi, o sea, del reino, de lo que yo normalmente hacía, ¿no? Ya de por sí el hecho de venirme de Ciudad de México a Monterrey, esa transición me detuvo un poco y era algo que era parte de mi vida. Y entonces
ahorita entró la pandemia y casa llena, contenta, a asumir lo que viene, todo, pero de pronto perdí mi espacio, mis horas de tiempo a solas, mis actividades fuera de casa para el reino, y le encuentro y, oye, ¿sabes qué? Déjame hacer una reunión en Zoom. No, no se puede, o sea, estamos todos en casa, no hay internet, o sea, no hay banda, ancho de banda. Entonces, todo eso a mí realmente me ha costado, y más bien doy gracias a Dios porque me acercó más a mi familia de Perú, ¿no? O sea, pude estar en los cumpleaños por Zoom, pude saludar o estar en las misas de mi papá, de los abuelitos. Empezamos a unirnos más desde Perú y desde provincia de Perú, con mis hermanos que están fuera también. Entonces, es todo un cambio y es increíble cómo la pandemia nos deja cosas gratas, aprendizajes nuevos y también momentos tristes, ¿no? Momentos de desapego, de que a ver cómo me adapto a esta situación, ¿no? Eso quería comentarles. Gracias. No, gracias a ti, Mariela. Y fíjense, ahorita se ha comentado entre ustedes de que nos hemos acercado más a Dios. O sea, la pandemia nos permitió desde el interior de nuestro hogar estar en comunión. Como las iglesias estaban cerradas, pues teníamos que aprender primero, porque mucha gente no sabía cómo conectarte, cómo hacer, conectarte al Zoom o hacer otra cuenta para que te pudieras conectar a través de Google Duo, a través de otras plataformas. Entonces, fue un cambio, ¿verdad? Pero muchas personas no lograron eso que ustedes están comentando, porque se puso a prueba la fe, porque renegaban de que, del encierro, renegaban de que no puedo no tener reuniones, de que ¿cómo le hago si yo trabajo y luego mis hijos no van a la escuela? ¿Quién los va a cuidar? O ¿cómo le hago yo trabajando y aparte siendo maestra? Porque para las mamis que tienen todavía niños en casa, pues fue trabajo doble o triple, porque tener que quedarte en casa atendiendo al marido y a los hijos en la escuela y aparte tu trabajo, entonces se duplicó. Entonces esa carga la sentíamos tan pesada que a veces la fe tuvo cuestionamientos. ¿Sí? Fíjate que sí, Marlita. A ver, O sea, como dices, nosotros, gracias a Dios por la preparación que tenemos, la fe en Dios, pues como dicen las chicas, nos acercamos más oyendo las misas, meditaciones, las peregrinaciones del Padre Solana. Todo eso nos hizo como que tranquilizarnos. Pero por otro lado, a mí en lo personal sí me tocó ver mucha gente que al contrario se súper alejó porque en todo culpan a Dios y Dios no tiene nada que ver. Aquí somos nosotros, pero sí, definitivamente sí fue una prueba de fe. sí se puso. Entonces la respuesta sería, ¿se puso a prueba tu fe, Betty? Entonces, ¿qué contestaríamos? En algunos sí y en algunos no. Ajá. En algunos sí y en algunos no. Muy bien. Ceci Mujica. Mande. ¿Se puso a prueba tu fe? Sí, de por sí siempre está a prueba. Sí. ¿Quieres compartirnos algo, Ceci? Pues sí que necesitamos cuidarnos y para cuidar a los demás, que no nada más mi salud depende de mí, sino también de los demás y primero de Dios. Uh-huh. Muy bien. Me puse a pensar en todas las personas que están muriendo lejos de sus familias. Así es. Pues, como dijeron, acercarse más a Dios ha sido un consuelo, ha sido una manera de poder ser más fuertes con la oración, con las misas.
de que aunque no podamos comulgar sacramentalmente, podemos recibir a Dios en nuestro corazón. Muy Y bien. pues eso pues calma un poco el miedo, la incertidumbre, o un poco o un mucho, más bien. Así es. Algo que se comentaba también, inclusive en el encuentro, de que con la pandemia, al no existir misas o al no poder oficiar misas presenciales, pues nos perdíamos de la Eucaristía, ¿verdad? Entonces tú podías escuchar la misa. Yo me acuerdo, por ejemplo, todos los oficios de Semana Santa del 2020, pues los vimos por las plataformas que las parroquias tenían para transmitir las misas, y dices tú, no es lo mismo, o sea, el fervor con el que lo vives a través de una pantalla, pues no es lo mismo de estar de manera presencial, pero sin embargo eso era ya una ayuda a esa necesidad que teníamos nosotros de estar unidas a Dios, porque en la situación tan difícil en la que nos estaba tocando vivir, el agarrarnos a Dios era como que nuestra salvación, era nuestra barca de salvación, nuestro puerto seguro. Entonces, para muchos sí les costó mucho, valga la redundancia, esta situación. Sí puso a prueba su fe, inclusive gente que dejó de creer, gente que dejó de ser fervorosa porque todo le echaban la culpa a Dios, ¿sí? De que si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite que un bichito así tan chiquito, como decían hace rato, esté acabando con toda la creación? Entonces, se fue para el otro lado. ¿Qué gané? Ahorita ya varias de ustedes han estado diciendo todas las ganancias que hemos tenido en este proceso. ¿Alguien que quiera compartir qué es lo que más ha significado de ganancia o saldo positivo en estos casi 2 años? Tener más paciencia. Tener más paciencia, esa es una. Más caridad. Ajá. Más generosidad. Más empatía. Muy bien, Ceci. Más fe, más gratitud por todo lo que tenemos, porque tenemos muchísimas bendiciones. Así es. Así es, Dianita. Valorar más a la familia y al trabajo y la salud. Perfecto, Gaby. Martita Elizondo, ¿andas por ahí? Y aquí estoy. A ver, ¿qué es lo que has ganado? ¿Qué ha sido positivo en tu vida? Pues yo creo que valorar lo que tenemos y hacer lo mejor que podamos con lo que realmente teníamos en el momento. Uh-huh. Muy También bien. entender que las cosas cambian en un momento, o sea, que debemos tener confianza en Dios y no creernos que podemos planear tanto nuestra vida de aquí a 20 años, ¿verdad? Como a veces queremos. Así es. En un segundo cambia todo. Bien, esto es de qué gané, pero también qué perdí. Yo perdí a mi papá. Mi papá se enfermó de COVID, salió bien librado. En ese proceso nos enfermamos porque yo me fui a su casa. Mis papás vivían solos, entonces una de mis hermanas y yo fuimos a cuidar a mi papá, pero pues salimos infectadas mi mamá, mi hermana y yo. Papá la libró bien, pero desafortunadamente con los otros problemas de salud que tenía, que era diabético, hipertenso, por cuidar los pulmones, se dañaron más los riñones y el corazón, y una cosa llevó a la otra, se complicó y
Al final de cuentas, mi papá falleció. Entonces, pues yo perdí a un ser que pues era mi todo. Después de Dios decía, pues mi padre, ¿verdad? Entonces, sí, esto nos ha quitado muchas cosas de valor. Nos ha quitado muchas cosas de valor. Mucha gente que ha perdido el empleo. Mucha gente que ha perdido la oportunidad de estar cerca. Si se fijan en la imagen, una abuelita viendo a la nieta a través de una pantalla, porque no puedes tener la confianza de irlos a visitar. Por tratar de cuidarlos, pues prefieres mejor verlos a través de una pantalla. Tener una celebración solamente en familia, ya así petit comité. ¿Qué más perdimos? Yo pienso que, bueno, no es que la tuviéramos, pero en cierta medida yo pienso que teníamos cierto control o cierta certeza de las cosas, ¿no? Y esto lo perdimos, o sea, sabemos que no hay tal, o sea, no sé en qué cierta medida lo visualizaba yo así, ¿no? Que tenía cierta certeza de que, pues mis hijos están trabajando, están estudiando, tienen salud, ahí está mis hermanos, mi cuñado, que también falleció, un cuñado mío. Entonces, tenemos certeza de que están las cosas y que está dentro de nuestro vivir, tenemos cierto control sobre esas cosas. Entonces, yo creo que eso lo perdimos por completo. Uh-huh. Y todo esto, a final de cuentas, las cosas que perdimos, como yo les comentaba también la semana pasada, porque les hablé del tema, esto nos fortalece, o sea, Dios lo permite, tenemos que verlo con ojos de Dios, ¿verdad? Que Dios no le da cargas a nadie que no pueda cargarlas, ¿sí? Entonces, Dios nos da la fortaleza para salir adelante y nos hace mejores personas. O sea, hay cosas que perdimos, pero si lo ponemos en la balanza, claro, no se compensa, no es equitativo, pero las ganancias siempre son más porque tenemos a la familia más unida, tenemos una fortaleza más cimentada, tenemos una visión con ojos de Dios, con ojos de voluntad de Dios, de aceptación. Entonces, a final de cuentas, hemos ganado. Y como dice Araceli, o sea, a veces dábamos por sentada muchas cosas. Y esto nos vino a demostrar que tenemos que estar al día con la familia, conmigo misma, o sea, en mis relaciones conmigo misma, con Dios, con mi familia, con los demás, con la sociedad. Entonces, todo esto me ayuda a ser mejor persona. Y fíjense, muchachas, el hecho de que nosotros tenemos muchos medios como mujeres de reino, todo esto nos ayudó a salir adelante. O sea, tal vez no conscientemente de que, en mi balance de la noche yo voy a pedir oración y voy a hacer, o sea, a lo mejor no consciente de todos los compromisos que tenemos como mujeres de reino, pero la experiencia que tenemos dentro del movimiento nos ha ayudado a afrontar la situación. Entonces, qué bendición tan grande de contar con una red de apoyo como son todas ustedes. O sea, nuestras hermanas en Cristo, con el acompañamiento de las consagradas y de los sacerdotes. Entonces, tenemos de verdad una gran bendición siempre y sobre todo en los momentos en donde se nos dificultan las cosas en nuestra vida. Erika, ¿querías comentar algo? Gracias, Marlita. Sí, yo creo que momentáneamente se perdieron muchas ilusiones.
de tanta cosa que se veía, tantas pérdidas de personas, los empleos, matrimonios, inclusive que se separaron porque no lograron mantener ese encierro, esa unión, ese equipo que aparentemente tenían, pues desafortunadamente se separaron. Entonces digo, de momento se perdieron demasiadas cosas, pero si logramos al día de hoy brincar todas esas situaciones, cada quien a su manera, pues somos, como dices tú, bien bendecidos. Y es una oportunidad de renacer, de replantearnos la vida, y como decía Araceli, nos vino a enseñar este condenado bicho a que no tenemos nada seguro. Y en ese entender, pues estar al día en nuestro saldo principalmente con Dios, ¿no? Ir manteniendo la carga ligera y estar bien, porque no sabemos si de COVID o de alguna otra cosa te vas a ir. O sea, no estás seguro. Algo que nos... algún saldo positivo de todo esto es que me redescubrí como precisamente el nombre del taller. O sea, la idea era que analizando todas las situaciones de vida que he vivido estos últimos 2 años, he redescubierto mi potencial, mi fortaleza, mis capacidades, inclusive cosas que yo desconocía de mí misma. Por ejemplo, ¿cuántas cosas hemos aprendido? Mari Carmen, ¿quieres comentar algo? Pues nada más. Con manita levantada. Todos los comentarios de las compañeras, creo que hay una frase en mis frases que se lo oía a mi abuela y a mi mamá, que dice: todo llega, todo pasa y todo se acaba. Y yo creo que pues es un gran aprendizaje vivir el día. Otro que dice que cada día tenga su afán. Esto va a cambiar, mañana es otro día. Hay muchas frases que nos enseñan que hay que saber vivir el día. Y como tú lo acabas bien de decir, lo estamos haciendo. Y cada día hay que prepararnos para lo que nos traiga el mañana. Porque esa es la vida del hombre, ¿sí? Por eso es bueno estudiar la historia de la humanidad, para saber que cada día tiene su afán, que hay que vivir cada día en plenitud y prepararnos a lo más que podamos para vivir o para morir, porque pues el mañana ahí está, ¿verdad? Así es. Gracias, Mari Carmen. Y pues bien, la próxima semana vamos a seguir platicando de todas estas emociones. Vamos a detectar todas esas emociones que hoy empezaron a salir a flote. Agradecemos como siempre a todas las que se abren de corazón, comparten su experiencia, nos dan su punto de vista, porque este taller, muchachas, es eso, es hablar, es sacar, es compartir. Entonces, la próxima semana vamos a tener nuestra sesión de detectando mis emociones. Y Erika Valdés nos va a hacer el favor de compartirla. Son sesión de detectando mis emociones y después otra de manejando esas emociones. La próxima semana tenemos retiro, por lo tanto no tendremos sesión hasta la siguiente, ¿ok? Entonces les vamos a mandar algún material para que se vayan preparando con respecto al tema de las emociones y para que la participación sea más activa. Es las primeras veces en donde tenemos este tipo de taller con micrófono abierto. Entonces, pues nuevamente gracias a todas aquellas que nos ayudan a hacer este taller más activo. Entonces, terminamos la clase de hoy con una oración y después ya nos vamos a misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro. Venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bien, tomo lista de alguna manera. Muchas gracias. Si abren su camarita, las que gusten, y tomo una foto. Se nos ha hecho tradición pasar la lista de esa manera.
Y sobre todo la alegría que me da de verlas a todas. No pudiendo estar presentes todas, pero bueno. ¿Listas? Oiga, ¿me puede poner de anfitrión, por favor? Sí, padre. Gracias. Muy bien, pues muy buenos días todavía a todas. Buenos días, padre.